En este video vamos a hablar de estadística y de tablas de frecuencia. En primer lugar, algunos conceptos claves son población, que corresponde a todo un conjunto de individuos de los cuales se desea estudiar una o más características. Es por eso que coloco esta imagen donde hay diferentes tipos de personas, hombres o mujeres, que tienen diferentes características. Una muestra es una parte o cantidad pequeña de una población que se considera representativa del total. En este caso yo lo que hice fue tomar una parte de ese total que está arriba, que corresponde a la muestra de un estudio. Tenemos distintos tipos de datos. Están los cualitativos, que están relacionados con las cualidades. De este se desprenden dos, los nominales y los ordinales. Los nominales no tienen un orden preestablecido. Por ejemplo, el género, el deporte, los colores, tú no los puedes ordenar de acuerdo a cuál es superior a otro. En cambio, los ordinales sí tienen un orden preestablecido. Por ejemplo, el nivel académico, el interés por un tema, posiciones en una carrera, etc. Los cuantitativos están relacionados con cualquier característica que se pueda expresar en números. Las discretas son aquellas que tienen números enteros, por ejemplo, números de hijos, hermanos, mascotas, etc. En cambio, la continua son solamente números decimales. La temperatura, el peso, la estatura son valores que no necesariamente son enteros. Te voy a presentar esta situación. En un colegio se quiere analizar la cantidad de horas de estudio por estudiante en la enseñanza media. Para esto se le pregunta a 100 estudiantes al azar la cantidad de horas que estudian a la semana. Vamos a llenar esta tabla con los datos recopilados, valores que son la cantidad de horas estudiadas por estudiante. Por ejemplo, acá tenemos 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 o 6 horas, y cada uno de los valores que corresponde a la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de estudiantes que estudió cada una de esas horas. Por ejemplo, si dice valor 1, frecuencia absoluta 5, significa que yo tengo 5 estudiantes que estudian 1 hora a la semana. La frecuencia absoluta acumulada lo que hace es ir sumando de manera ordenada la frecuencia absoluta. En este caso, el primer número solamente se escribe al lado y luego se suma en diagonal con el que está abajo, igual como se está indicando en la tabla. Tienes que sumar hasta llegar abajo. En la frecuencia relativa tenemos que hacer una división entre la frecuencia absoluta y el total de datos, que en este caso es 100. Generalmente la frecuencia relativa se escribe como una fracción, pero siempre se deja expresada al final como un decimal. Eso significa que esa fracción la dividimos para obtener el valor en decimal. Entonces la primera va a ser la frecuencia absoluta, que es 5, partido el total de datos, que es 100. Estas divisiones las puedes hacer con una calculadora. La siguiente va a ser 40 partido por 100. También puedes hacer con calculadora el valor que te da. Y así sucesivamente, siempre dividiendo la frecuencia absoluta por el total de datos. Vamos a adelantar esto un poquito, voy a mostrarte cómo lo fui haciendo, pero no voy a explicarlo porque ya explicamos los dos primeros. En el siguiente lo que tú tienes que hacer es ir sumando igual como lo hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Se suma de la misma manera, el primer número se pasa y luego vas sumando cada decimal. También voy a adelantar esto un poco. Vale, ahí llegamos al número final. La frecuencia porcentual es un poco difícil de calcular. Lo que debes hacer es multiplicar cada una de las frecuencias relativas por 100. También puedes hacerlo con calculadora. La primera es 0,05 por 100 y el resultado de eso es 5. La segunda es 0,4 por 100 y el resultado de eso es 40. Así sucesivamente hasta llegar al final. En la frecuencia porcentual
acumulada, lo que debes hacer es ir sumando, igual como lo hemos hecho en cada una de las frecuencias acumuladas. Hay algo muy importante que te puede ayudar a saber si tu tabla está bien desarrollada o no. La frecuencia absoluta acumulada siempre te debe dar el total de datos. La frecuencia relativa acumulada siempre te debe dar al final la suma 1 o próximo al 1. Y la frecuencia porcentual acumulada siempre debe ser igual a 100 o próximo a 100. Espero este video te haya ayudado a entender a cómo construir una tabla de frecuencias dado un contexto. Si este video te ayudó a resolver dudas, suscríbete y dale me gusta.